milagroso. Para mí todo lo que pido lo alcanzo. Sin duda alguna, Él hace milagros y cura Él mismo. ¡Imposible! Solo soy un clarividente que nació para ayudarle a Dios, ¿no? Y si yo puedo salvar a alguien, para mí eso me llena el corazón. La Santísima Virgen es milagrosa. Me escuchó y aquí estoy, sana y salva. En la ciudad de Bogotá, Brian Serna, un joven de 24 años, asegura contar con el don de la clarividencia. Y para obtener estas visiones, dice valerse de medios sorprendentes. Yo probablemente asocio clarividencia como ver sucesos pasados, karmas de vida de una persona. Nunca veo sucesos buenos en un ser humano. Se conoce a la clarividencia como la capacidad para obtener información acerca de objetos, personas, lugares o eventos físicos a través de medios inexplicables. Una de las figuras más reconocidas en el uso de esta incomprobada forma de percepción extrasensorial fue Nostradamus, autor de sorprendentes profecías apocalípticas que han captado la atención mundial desde su publicación en el siglo XVI. La gente que puede ver cosas que van a suceder en el futuro empieza siendo muy sensibles y va a tomar de lo que él cree, cualquier cosa que vea que no tenga ninguna conexión real. Que sea verdad o no, en la realidad no cuenta, es qué cree él. En el país han existido muchos pseudo profetas que se han refugiado en congregaciones porque se hacen llamar Cristos. Brian, lejos de sentirse un profeta, afirma que su don lo acompaña desde pequeño. Yo empecé con la clarividencia desde que era un bebé, pero hay muchas cosas que yo no recuerdo, obviamente, ¿no? La hermana de Brian veía en el joven colombiano actitudes que lo convertían en un niño especial. Todo el mundo llamaba buscándolo a él, venían a la casa a buscarlo, a pedir ayuda. Entonces, pues, a mí sí se me hacía muy raro. Cuando visualizaba a una persona, si la persona no me gustaba, una serie de cosas, empezaba yo a decir qué cosas tenía esa persona, cuál era su pasado, cómo saber si una persona se iba a morir. Una amiga de la familia recuerda cómo Brian salvó la vida de su esposo gracias a sus predicciones. Estábamos comiendo con Brian y mi esposo empezó a decirme, no, pues tengo que ir a ese viaje, no sé qué, me voy a demorar 3 días. Y entonces Brian lo empezó a escuchar y le dijo, mire, no vaya a viajar porque no es bueno que usted vaya, allá va a ocurrir algo y es algo terrible, es mejor que usted no viaje. Entonces mi esposo efectivamente no viajó, canceló el negocio y al otro día nos llaman y nos cuentan que con las personas que él iba a hacer el negocio, iba a viajar, los asesinaron. ¿Cuál es el proceso que se genera en la mente de una persona para lograr estas visiones? Según el relato de Brian, él se comunica con los muertos desde pequeño y confía en que existen espíritus que le proporcionan imágenes del futuro. Tal vez en los niños eso es normal porque uno tiene sus amigos imaginarios, no sé qué, pero pues no todo el tiempo. Todo fue un proceso de evolución. Primero eran unas sombras que pasaban de un lado al otro, ya después eran ruidos, ya después eran asustadas múltiples durante las noches. Yo veía unas luces blancas con azul que estaban en los pies de mi cama siempre. Quienes creen en el poder de la clarividencia sostienen que estas personas podrían comunicarse con antepasados. El estadounidense Edgar Cayce era conocido como el profeta durmiente, ya que al entrar en estado de hipnosis decía ser capaz de predecir eventos futuros. Al igual que Brian, cuando Edgar tenía 7 años, le contó a sus padres que tenía visiones y poderes mentales y que incluso hablaba con su difunto abuelo. Cuando me pasaban esas cosas de que veía gente muerta, digámoslo así, al principio me daba miedo, no te imaginas cuánto, pero ya después uno lo aprende a manejar. Después de que él veía muerto le pregunté, ¿cómo así tú hablas con los muertos hablan? Según Brian, en la mayoría de los casos, los muertos con los que se comunica fueron víctimas de asesinatos y buscan a través de él resolver sus crímenes. Para mí al principio fue traumático, obviamente, ¿no? Ver como la persona que alguna vez tuvo un alma, un espíritu, después de muerto me cuenta a mí, mira, a mí me pasó esto. A veces me trasladaban
mis ojos a la escena del crimen. ¿Puede el testimonio de Dryan confirmar que finalmente hay vida después de la muerte? ¿Existe realmente este tipo de comunicación? Cuando yo creo que puedo hablar con el más allá y estoy alucinando, Estar frente a una persona que dice que ve gente muerta, en Colombia hay mucha gente que dice eso. La diferencia ¿cuál es? Es que algunos logran que algunos medios le crean que eso es cierto. Cuando dio a conocer su extraña capacidad, Dryan cobró gran popularidad en Colombia y comenzó a ser convocado por distintos medios de comunicación. Todos querían conocer detalles del extraño mundo que él relataba. Dryan habla con los muertos y él está aquí para contarnos su historia. Quiero que sepan que hay seres humanos que pueden ver cosas que tal vez usted no puede ver. La gente tiene la concepción de que ver a un muerto es como ver a una persona de cuerpo entero, y eso es mentira. De estómago para arriba los he visto, otras veces los he visto en forma de S, impresionantemente brillante. Hay otros que se dejan ver con sangre, hay otros que se dejan ver con ropa elegante, digamos así como estoy yo, pero eso se alude a la forma como fueron enterrados. Diferentes especialistas analizan y ofrecen una explicación racional para este tipo de afirmaciones. Muchísimas personas que dicen hablar con los muertos, una proporción de esas personas están desequilibrados mentalmente y terminan en una institución psiquiátrica. si ellos dicen que están hablando y tienen la conversación, la tienen, porque es sensación de ellos. Ahora, esas crisis pueden tener causado por un tumor, por ejemplo, sí. ¿Y cómo puede ver ese tumor? Con tomografía de resonancia. Contando con la tecnología necesaria, Dryan será sometido a estudios médicos de alta complejidad. ¿Existirá alguna anomalía en su cerebro que provoque alucinaciones? ¿O verdaderamente el joven es capaz de comunicarse con los muertos? En el estado de Jalisco, México, cientos de fieles veneran la imagen de la Virgen de Zapopan, a la que le atribuyen poderes milagrosos. Conocida como un símbolo de protección, los habitantes están convencidos de que la Virgen es capaz de generar curaciones y de tener o producir abundantes lluvias. La Virgen de Zapopan en Jalisco es hablar de protección, es hablar de una madre, entonces significa eso, la protección materna que se deja ver de parte de Dios en esta advocación. Desde la antigüedad, distintas civilizaciones han venerado figuras cuya entidad divina regía determinada función de la naturaleza. Zeus, padre de los dioses en la mitología grecorromana, dominaba el cielo y los truenos de la misma manera que Thor lo hacía en la mitología nórdica. Apolo era reconocido como dios del sol y de la luz, y Poseidón como el dios del mar. En la actualidad, cientos de fieles visitan la Basílica de la Virgen de Zapopan y aseguran que la imagen logra modificar el clima de manera milagrosa. Hemos iniciado un recorrido por las calles de la ciudad, bendiciendo a sus fieles, a los enfermos y a todos aquellos que nos acompañan. ¡Viva la Virgen de Zapopan! Alrededor de 1530, Zapopan era un pueblo habitado por indígenas. Durante la conquista española, muchos de ellos se resistieron a la evangelización. Cuentan las crónicas que después de una fuerte batalla, el fray Antonio de Segovia subió a las fortalezas de los indios y les pidió que bajasen en paz mientras les mostraba la imagen de la Virgen. Cuando se los enseñan los indígenas, estos caen rendidos, se redimen frente a la imagen con solo verla. Pudieron haber matado al fraile con las flechas, pero no lo hicieron. A pocos años de este suceso, un derrumbe destruyó por completo la capilla que había sido construida para alojar a la Virgen. Asombrosamente, la imagen fue encontrada intacta entre los escombros. Este hecho fue visto como una muestra más del carácter milagroso de la Virgen de Zapopan. Así comenzó a peregrinar y así comenzaron también los milagros que la gente decía recibir a través de su intervención. En el siglo XVIII este lugar
eran presas de los rayos, de las tempestades y tantos otros fenómenos que asolaban a la región. Entonces, a partir de que la Virgen empieza a hacer recorridos a la ciudad de Guadalajara, se sabe que estos, fenómenos naturales se atenuaron y el Cabildo, junto con las eclesiásticas, decidieron instituirla a la Virgen como patrona contra los rayos y contra todos estos fenómenos. El mayor milagro que los pobladores de Jalisco le adjudican a la imagen está relacionado con el lago de Chapala. Según los lugareños, en momentos de grandes sequías, la intercesión de la Virgen de Zapopan hizo posible la recuperación del nivel del embalse. El lago empezó a subir como si usted estuviera llenando un balde con agua. Se vino para arriba, dejó cosechas, dejó todo inundado y el lago recuperó su nivel. Siempre que el lago se ha visto disminuido en agua, se ha llevado la imagen y se ha constatado, el pueblo, la gente de la región, que cada que la imagen va, el nivel del agua sube. Entonces, definitivamente, la devoción a María es de gratitud. ¿Qué fuerza extraordinaria puede existir en una imagen hecha en caña de maíz para lograr estos cambios en el clima? ¿Sería acertado pensar en un auténtico milagro? Yo, como teólogo católico, creo en los milagros. Creo que sí, Dios puede llegar a hacer algún acto sobrenatural de manera esporádica. Yo creo que si nos vamos con la explicación de la ciencia, pues bueno, a final de cuentas, no explicable. El meteorólogo Ángel Meulenert Peña analiza los constantes cambios climáticos que ocurren en la zona. Esas adoraciones, en este caso a la Virgen, se hacen sin el conocimiento de las condiciones generales que pueda haber en determinadas zonas que influyan en el clima. Por ejemplo, si yo le hiciera una petición a la Virgen en el mes de enero o febrero, sería absurdo, porque son meses totalmente secos. Pero si apareciera una lluvia en esos meses secos, entonces sí hay que reflexionar. ¿Obedecen estas lluvias a fenómenos naturales? En la actualidad, el lago de Chapala nuevamente está bajando su nivel y la Virgen de Zapopan volverá a ser aclamada por sus fieles. Bueno, a la Virgen se le pide que venga un temporal bueno, que traiga muchas tormentas para que suba el lago. Claro que sí, confiamos en ella. Siempre nos ha hecho un milagro y sabemos que nos lo puede hacer de nuevo. ¿Qué resultados lograrán estas nuevas peticiones? En el caso de aparecer fuertes lluvias, ¿será obra de la Virgen de Zapopan? Estudios meteorológicos intentarán aportar explicaciones a la causa de este fenómeno. Dryan afirma contar con el milagroso don de la clarividencia y dice poder comunicarse con los muertos. Alrededor de 1000 personas, a los que el joven colombiano llama pacientes, han buscado su ayuda. Siempre hemos creído en él y sabemos pues del don que él tiene y es verdad. Todo el tiempo lo están llamando, que por favor, que una persona perdida, que un homicidio. En lo que soy más experto es en generar dictámenes de personas desaparecidas. Por medio de una foto puedo saber si está viva o no está viva. Dryan ha sido contactado en muchas oportunidades para resolver casos policiales. Uno de los asesinatos más aberrantes ocurridos en la ciudad de San Bernardo fue el de Jacqueline. Su madre, Blanca, y su hermano Wilson recuerdan cómo vivieron ese trágico día. Mi hermana Jacqueline fue asesinada hace 6 años y medio, más o menos. Primero me llamó un compadre, me dijo, comadre, me dijo decir algo de Jacqueline. Le pregunté qué pasó con Jacqueline. Dijo, Jacqueline está muerta. Jacqueline fue encontrada en una quebrada con múltiples cortes en su cuerpo, generados por un machete. El testigo que dijo que la habían agarrado el cabellito y que la habían pegado, la habían arrastrado. Y ella pedía auxilios que la defendieran. El caso nunca fue investigado y hasta el momento no existen siquiera sospechosos para la justicia. Quedé tan mal que yo no tuve actitud de hacer nada, de investigar, ni ir a mirar nada. Yo no. Desde el momento que ella se levantó, no volví a estar esa quebrada. Después de 6 años del crimen, la familia de Jacqueline tiene la esperanza de que Dryan pueda ayudarlos a esclarecer el caso. Me gustaría que Dryan me sacara la duda o me confirmara quién pudo ser el autor de la muerte de mi hermano. Yo voy a viajar hasta allá para generar un dictamen desde mi humilde punto de vista
con el ánimo de que ella tenga más tranquilidad y haya más pistas ante lo que le sucedió. ¿Podrá el autoproclamado clarividente tener una visión que le muestre el rostro del asesino? Teniendo en cuenta su relato, ¿logrará una comunicación con Jacqueline? Los fieles de Zapopan, cada 12 de octubre, sacan la imagen de la Virgen de la Basílica y comienzan a peregrinar por las iglesias de Guadalajara, ciudad de la que es patrona. La gente la tiene un día, le celebra misa, le canta, le lleva flores, le reza el rosario. A través de este contacto tan cercano con nuestra Madre Santísima de Zapopan, ellos pueden experimentar la presencia materna de Dios. Consuelo González, una mujer que sufre diabetes, cree que la Virgen obra milagrosamente y depositó toda su fe en ella para sobreponerse a sus problemas de salud. Empecé a tener dolencias muy fuertes en mis pantorrillas que con dificultad me permitían caminar. Los dolores de Consuelo eran debidos a una alteración vascular que impedía la irrigación de sangre de forma adecuada en su pierna. Fui con mi doctora familiar del ISSSTE y me dice, esto es urgente, sus piernas están muy mal, no hay circulación y debe de haber amputación de ellas. El doctor Alexis Bolio Galvis, director de la Universidad La Salle de México, investiga el caso de Consuelo y describe posibles soluciones para su recuperación. Hay dos maneras de solucionar esto. Poniendo un injerto desde donde hay una buena circulación en la parte más alta de la arteria femoral con la pupila. Y el otro es evidentemente la amputación de la pierna. ¿Por qué? Porque no va a haber una adecuada irrigación. El doctor me dio un tratamiento, pero el diagnóstico seguía igual, amputación. La hermana de Consuelo siempre se mantuvo a su lado, orando por su salud. Yo le decía también a nuestro Señor, si tú la diste completita cuando nació, llévatela completa. Me encomendé a la Santísima Virgen que me cuidara, que no fuera realidad el diagnóstico que me dieron. A los pocos días comienzan a aparecer cambios significativos que sembraron una luz de esperanza entre las hermanas. A la semana siguiente se descartó la amputación de la pierna izquierda, pero quedaba en riesgo la pierna derecha que no se libraba. ¿Qué futuro le espera a Consuelo? ¿Es posible que la Virgen de Zapopan escuche sus oraciones y evite la amputación de su pierna? Los fieles creen ciegamente en la imagen y no dudan en buscar a través de ella soluciones a sus problemas. Por la falta de lluvias, la cota del lago de Chapala está disminuyendo año tras año, con lo que los pobladores se ven seriamente perjudicados en sus actividades económicas. Bueno, a nosotros nos perjudican todo, porque estando el lago bajo perjudica tanto a pescadores porque baja nuestra captura, baja el volumen de turismo, que es de lo que vive Chapala. En la zona de Chapala, entre los meses de enero y mayo, el clima es seco, sin precipitaciones. La lluvia comienza a partir de junio hasta septiembre y ya a mediados del mes de octubre disminuyen nuevamente. A pesar de estos procesos naturales, los fieles sostienen que las lluvias son producto de la acción de la Virgen de Zapopan, sin importar en qué fecha se produzcan. Cuando nosotros de verdad pedimos, el Señor permite que ciertos elementos meteorológicos puedan adecuarse para que se lleve a cabo este tipo de fenómenos, ¿no? En 1992, durante la época de lluvias, se produjo una caída de agua fuera de los parámetros normales. Los creyentes vieron este suceso como un milagro de la Virgen. El meteorólogo Ángel Peña explica los motivos de aquel fenómeno. El 13 de julio de 1992 cayeron 101.7 milímetros. O sea, prácticamente la mitad en un solo día de lo que cae en un mes de julio completo. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque hay condiciones meteorológicas en el área que favorecen que llueva más en un momento dado. ¿De qué dependerán esas condiciones meteorológicas? Próximos análisis buscarán la raíz de estos llamativos cambios.
Brian Serna se reconoce como un clarividente capaz de comunicarse con los muertos y decide visitar a los familiares de Jacqueline, una niña asesinada ferozmente, con el fin de encontrar al culpable del brutal crimen. Doña Blanca, ¿será que se me puede hacer un favor? ¿Me regala su mano derecha, por favor? Por favor, cálqueme la mano. Yo estudio las manos y las córneas, las entradas del alma, ¿sí? Y a partir de eso determino si fue un homicidio, si fue un suicidio, si fue una venganza, etcétera. Lo que sea que haya sucedido con la víctima. Regáleme en esta un mapa a escala de donde vivían ustedes y el sitio donde la encontraron a ella muerta. Con los datos obtenidos, Brian se encuentra preparado para describir su visión del hecho. Blanca y Wilson esperan conocer la verdad después de 6 años de angustia. Esta persona sufre de una patología de demencia asociado con algo que se llama esquizofrenia. Se le caracteriza por su mal genio. Él le tuvo que haber generado alguna rabia a ella y ella a él, como si él hubiese querido algo de ella y ella no se lo hubiese dado. ¿Es esta la información que se espera de un clarividente? ¿Brian realmente posee ese don? ¿O tan solo sabe leer signos en las personas y los usa para elaborar sus diagnósticos? Estos videntes psíquicos, o como quieran llamarle, pueden hacer que funcione un poco la sugestión conforme al problema que ellos traen. Yo creo que detrás de estos clarividentes se esconde lo mismo, la necesidad de que me digan cosas para las cuales yo no tengo ninguna explicación, y la facilidad con que esas personas necesitadas de una respuesta caen en manos de estos charlatanes. No existe ninguna evidencia científica que avale el poder de la clarividencia. Algunos escépticos comparan esta presunta capacidad con la de un tarotista o vidente y sostienen que estas personas no ven el futuro, sino que especulan sobre él teniendo en cuenta la información que sus propios pacientes les dan inconscientemente. Yo tengo fe que Brian me puede ayudar. Quiero que se aclare esa muerte de mi hija, que se sepa cuál fue el culpable y que por qué me la mataron, que Dios permita que tenga que pagar todo. ¿Podrá Brian dar detalles precisos del crimen? ¿Será capaz de lograr una comunicación entre Jacqueline y sus familiares? En Brasil, cientos de personas visitan semanalmente el memorial de Bento do Portão, un mendigo que ha sido convertido en santo popular por sus fieles. Los devotos acuden al cementerio municipal de Santo Amaro para rogar por salud y empleo. Yo creo mucho en Bento. Él es muy milagroso. Para mí todo lo que pido lo alcanzo. Aún no siendo reconocidos por la Iglesia, los santos paganos han conquistado adeptos en todas las sociedades a través de una fuerte relación de cercanía e identificación. Es el caso de la esclava Anastasia en Brasil y del gauchito Gil en Argentina, figuras populares con gran número de fieles. Hacen cosas difíciles, imposibles. Existen los santos oficiales y los santos de la devoción popular, a los cuales las personas atribuyen gracias, curaciones y milagros. Bento do Portão fue un mendigo de la ciudad de Santo Amaro, São Paulo, conocido como eficaz curandero. Luego de morir, habría realizado el milagro de evitar que su protectora, la señora Isabel Schmidt, perdiera una de sus piernas. Ella le pidió ayuda. Bento, por el amor de Dios, ayúdame, que van a cortar mi pierna. Cuando llegó el médico, detuvo la camilla que venía a buscarla. Él dijo, ¿qué sucedió? No tiene nada en su pierna. En 2012, Sueli Rossi, una de las fieles más asiduas del mausoleo de Bento, se sentía débil y sin energías. Preocupada por su estado de salud, decidió consultar al médico endocrinólogo Hércules Carlos Valín. Él pidió exámenes. Tomó 2 partes, que ya es considerado cáncer. A usted tienen que hacerle una punción. Tienen que hacer radioterapia, quimioterapia. A ella en 2012 le apareció
en el ultrasonido de tiroides un nódulo pequeño, hipoecoico, que podía sugerir un proceso tumoral. Sin confirmar si su nódulo era realmente maligno, Sueli dice haberse preparado para lo peor. ¿Cómo se justifica la tendencia a magnificar una enfermedad que muchos pacientes sufren? ¿Será el temor a confrontar un grave diagnóstico o el deseo de atestiguar una cura asombrosa? ¡Imposibles! Donna Sueli es una paciente que también presenta una infección crónica de las vías respiratorias y esa infección puede provocar alteraciones que confunden un poco al paciente con alteraciones de tiroides. El paciente que es diagnosticado con cáncer, la primera cosa que le pregunta al médico es: doctor, ¿cuánto tiempo de vida tengo? Él piensa que va a morir, solo que hoy en día la mayor parte de los cánceres no llevan a la muerte. Los devotos confían en que Bento es un santo milagroso. Según relatos, en 1924, luego de 7 años de la muerte del mendigo, su cuerpo fue exhumado y encontrado intacto. Sin embargo, hasta hoy no se realizaron pruebas científicas que avalen ese hecho. En estos casos, como el caso de Bento de Portal, creo que es necesario un estudio científico más profundo. Para intentar probar algo milagroso, creo que vale la pena. Primero tuve que ver si el exceso de podredumbre donde fue enterrado ya no permite más que la tierra absorba nada. Entonces hay varias cosas que justificarían que no se descomponga. En un proceso normal, el cuerpo se descompone después del primer día de muerte, hasta finalmente transformarse en un esqueleto. ¿Por qué ocurren entonces misteriosos casos de conservación de cadáveres? ¿Será razón suficiente para creer que se trata de un milagro? ¿Cómo ocurre la descomposición del cuerpo? Cuando existe una invasión de microbios, que son llamados necrófagos. Si por alguna razón ellos no penetraron o existe una barrera a la penetración de ellos, este cuerpo no va a degenerarse. No podemos olvidar que muchos de esos cuerpos a veces, antes de ser enterrados, fueron embalsamados, y ese embalsamamiento favoreció la conservación del cuerpo. Ajena al cuestionamiento sobre la santidad de Bento, Sueli confía plenamente en él. ¿Será suficiente la posible conservación del cuerpo del mendigo para confirmar sus poderes? ¿Qué razones podrían explicar ese extraño fenómeno? El cementerio de Santo Amaro, en São Paulo, recibe la peregrinación semanal de los seguidores de Bento do Portão, uno de los santos paganos más populares de Brasil. Muchos devotos creen que su cuerpo podría yacer incorrupto en la tumba, y sus fieles le adjudican incontables milagros de sanación. Muchos que vienen con miedo salen sin miedo, otros que vienen sin fe se llevan fe, otros que procuran sobre todo un equilibrio lo encuentran aquí. Para los científicos, el cadáver de Bento podría estar conservado gracias al fenómeno de saponificación. El ambiente húmedo y de poca ventilación en donde se encuentra podría estimular al propio cuerpo a formar una especie de cera impermeable. Y esa cera, que está compuesta por sustancias químicas, ácidos grasos y otras sustancias, acaban produciendo en ese cuerpo una especie de taponamiento de una piel que favorece a esa conservación. La polémica relacionada con la posible conservación del cuerpo de Bento no es lo único que llama la atención. Algunos fieles afirman sentir su presencia, como si él aún estuviera vivo. En el cementerio, Sueli dice percibir la presencia de Bento haciéndole compañía para alentarla a superar sus problemas de salud. De repente me vino así una voluntad de llorar muy grande. Ese llanto no era mío. Yo sentí 2 veces una mano, como si alguien estuviera abrazándome. Luego del sorprendente episodio ocurrido en el cementerio, Sueli empieza a sentir una notable mejoría y decide consultar al médico Hércules nuevamente. Fui al doctor Hércules y él pidió nuevos exámenes y no pidió más nada.
A la palpación, no noté ningún nódulo en la tiroides en esa ocasión. Para los especialistas, antes de afirmar que se trata de una sanación milagrosa, se debe tener en cuenta la propiedad de autodefensa del cuerpo humano. Existe un porcentaje de personas que sin ser tratadas van a estar libres del cáncer, solo que la persona lo atribuye a algún factor externo, pero no es debido a nada, es porque se fue de la misma forma en que llegó. Lo que importa sería que pudiésemos ir tras los casos de las personas que atribuyen esas curas, a la intercesión de ellos, para ver si fue realmente una cura. Hoy Sueli se siente sanada y ya no sufre ningún tipo de dolor. Su médico duda en afirmar que haya sido un milagro, pero considera que la supuesta cura podría tener una explicación que no fuera meramente científica. Puede ser que ella haya confiado en la relación que ha establecido con esa cosa, con la posibilidad del milagro que Bento do Portal fuera a promover. Y creyendo bastante en eso, la sugestión puede ser que le haya permitido esa sensación de cura también. Yo creo que la gracia mayor que yo obtuve fue la cura de mi tiroides. Para mí, sin duda alguna, Él hace milagros y cura Él mismo. Los fieles le atribuyen a Bento do Portal la capacidad de haber realizado una infinidad de milagros. Para ellos no es necesario que su santidad sea reconocida por la Iglesia Católica. Tampoco dudan de los poderes sobrenaturales que ostenta. Por eso, Bento continúa sumando adeptos año tras año. Consuelo González corre el riesgo de que le amputen una pierna debido a complicaciones generadas por una diabetes y confía en que la Virgen de Zapopan pueda evitar ese trágico desenlace. Es terrible, y más que uno tiene que firmar la aceptación de las amputaciones y le llevan a uno el papel para que firme, y yo le pedí a la Virgen que no lo permitiera. Luego de una larga y complicada intervención quirúrgica, los resultados comienzan a aparecer. Llegué yo al hospital y ya me dieron esa noticia de que sus venas estaban completamente sanas, limpias. Los coágulos de sangre desaparecen y la circulación en su pierna se normaliza. La Virgen me escuchó y aquí estoy feliz y contenta y muy agradecida con ella. Teníamos la fe en Dios y la Virgen que nos iba a ayudar, y sí nos ayudó. Nuevamente, los creyentes encuentran la causa de una recuperación en una acción divina. Pero si no hubiese sido atendida por los profesionales médicos, ¿Consuelo habría corrido la misma suerte? ¿Qué pudo haber sucedido? Que la interpretación de Consuelo fue, si no le amputo la pierna, va a tener una complicación mayor, y que al hacer el procedimiento lo que se buscaría es salvar la pierna para que ella pueda caminar. Lo que se hizo fue el procedimiento que salvó la pierna. El médico tiene conciencia de que él hizo lo que tenía que hacer. Él no sabe hasta dónde la gracia de Dios acompañó sus dedos para que llevara a cabo su operación. Algunos referentes católicos ven cada acto en la tierra como una obra de Dios. ¿Es posible que cada movimiento sea controlado por una fuerza desconocida? El pensamiento mágico es parte de la idiosincrasia del ser humano. Es el hecho de creer en algo. Pero cuando le damos el contexto mágico, es creer en algo divino. Pues el creyente busca signos, y uno de los signos más palpables, en este caso de la advocación de Zapopan, es justamente los milagros físicos en relación a la salud. Entonces la gente ve esas intervenciones que solo se pueden palpar desde la fe. La salud de Consuelo mejoró notablemente y la fe que deposita en la Virgen de Zapopan la mantiene segura, descartando una posible recaída. Claro que la Santísima Virgen es milagrosa, eso lo confirmo personalmente, que Dios me conserva aún la vida. La Virgen me escuchó y aquí estoy, sana y salva. Los pedidos a la Virgen de Zapopan no cesan. La disminución del nivel de agua del lago de Chapala sigue perjudicando a sus habitantes, quienes, sin embargo, confían en que la Virgen les brindará lluvias milagrosas.
¿Qué efecto podrá lograr la imagen ante estas plegarias? Estudios meteorológicos intentarán anticipar el comportamiento del clima en la región. Los pobladores de Chapala aseguran que la Virgen de Zapopan obró milagrosamente en más de una oportunidad, provocando lluvias intensas en épocas secas del año. El meteorólogo Ángel Meulener Peña busca respuestas para explicar ese hecho inusual. En los meses de seca, que son los primeros meses del año, pues vemos que prácticamente no se registra lluvia. El 25 de enero de 1992 cayeron 51 milímetros. Es extraordinario, ¿por qué? Porque prácticamente el promedio en enero no rebasa los 10 milímetros. Eso se debe a los movimientos atmosféricos, a condiciones climáticas que hay en el área que propician que ocurra alguna cuestión como esta. Como cada año, los fieles llevan a la Virgen hacia el lago de Chapala, esperando que la imagen realice un milagro y eleve la cota del embalse natural. ¿Qué otra interpretación existe ante la aparición de las lluvias? En el mes de julio comienzan las peticiones y precisamente es el mes de inicio de las lluvias. Nos cuesta trabajo que alguien nos diga, llovió porque se hizo el milagro, porque yo sé de dónde provino esa lluvia y por qué, incluso puedo saber desde antes que esa lluvia pudiera ocurrir, respetando de todo que sí, no es milagro. ¿La ciencia puede ser determinante en este tipo de hechos? ¿Quién puede confirmar que estos cambios en el clima son puramente naturales? La misma persona que va con la peregrinación, el hecho de que llueva o no llueva, para ellos inclusive va a ser indiferente el día que no llueva. Esa lucha entre la fe y la razón son elementos que no se pueden conjugar más que desde la actitud de un hombre que cree. Considero que en una sana devoción, María es una intercesora, es una mujer que desde una visión cristiana católica contribuyó y sigue contribuyendo a la historia de la salvación. Los devotos, aferrados a su creencia, solicitarán la intercesión de la Virgen de Zapopan cada vez que la necesiten. Cada testimonio de fe enaltece su imagen y genera en los habitantes de Jalisco un amor incondicional hacia la que consideran su reina protectora. Los familiares de Jacqueline le indican a Dryan Serna el lugar donde la niña fue salvajemente asesinada. El supuesto clarividente procurará obtener imágenes del crimen con el fin de aportar detalles que ayuden a encontrar al culpable. El suceso de la muerte de su hija tiene que ver directamente con pretensiones de carácter amoroso. El joven comienza a describir al asesino de Jacqueline. Un hombre bastante agresivo, de tez trigueña, bigote, cachetón, barriga grande, mide máximo 1,68, 1,70. Donde la encontraron a ella no fue donde murió. Ella fue arrastrada bastantes metros. Dryan aporta datos con una seguridad notable. ¿Puede ser esta información producto de su imaginación? ¿Existirá una persona que coincida con estas descripciones? La muerte inicial fue el golpe en la cabeza. Le puedo preguntar, mi hermana, ¿cómo está? No sé. Como no tengo la ropa en este momento, ni ustedes la tienen guardada, no la puedo buscar a ella si está penando o no está penando. Lo único es que derramen agua bendita sobre el territorio. Señor, le agradezco mucho porque esto es algo que verdaderamente me siento un poquito como aliviada, porque al menos ya más o menos doy con la persona que le quitó la vida a mi hija. ¿Cuál es el verdadero motor que genera estas visiones en Dryan? Para encontrar la respuesta, el joven es sometido a un análisis psicológico a cargo del psiquiatra de la Universidad del Bosque, Henry García. Tus creencias religiosas, filosóficas, espirituales. Amo a Dios sobre todas las cosas. Desde chiquitico hablo con él y cada vez que atiendo a un paciente o una persona, siempre tengo que hablar con Dios primero para poder atender a la persona. ¿Tú ves pacientes? Sí, desde pequeñito he sido tildado, ¿no? con el sobrenombre de clarividente. Empezaba yo a decir cosas
que futuramente se generaban, ¿no? Como que se cumplían. El especialista en salud mental hace sus primeras observaciones con base en el relato de Dryan. Él lo que menciona es que su familia vio en él que era un niño diferente y en ese momento la radio, la televisión, etcétera, el que busca el sensacionalismo y casi que no va a presentar a Dryan como Dryan tiene unas percepciones por las cuales ayuda a la gente, sino Dryan habla con los muertos. Entonces ya eso comienza como bueno, ya después es difícil bajarse, ¿no? ¿Es Dryan el generador de sus propias imágenes? Para sorpresa del especialista, Serna interrumpe la charla con una pregunta inesperada. La gente tiene la idea errónea de que yo puedo hablar con gente muerta y eso es mentira. Y eso sí me gustaría que tú me lo dijeras. ¿Eso puede ser o no puede ser? ¿Por qué Dryan duda de algo que él mismo reconoce como un don con el que convive desde niño? ¿Podrán estudios más específicos develar el misterio que gira en torno al reconocido clarividente colombiano? Dryan Serna no cree que sea posible hablar con muertos y busca argumentos en el psiquiatra Henry García para aclarar su duda. Desde el punto de vista psiquiátrico hay personas que pueden tener visiones, alucinaciones, que son por alteraciones psiquiátricas, o sea, donde hay factores biológicos en los circuitos neuronales. Que si las sensaciones que ellos me emanan me han servido para encontrar el cadáver, para hallar una fosa común, para ayudar a una persona que fue desaparecida porque se robaron sus órganos, etc. Eso ya es diferente, ¿sí me hago entender? No sé por qué yo tengo ese don o esa circunstancia, ¿no? La verdad no sé. El psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico luego de considerar las declaraciones del joven. Él es empático en decir, yo no hablo con los muertos, es decir, él habla de sensaciones y percepciones. ¿Cuál sería la diferencia? Lo tomo más como una creencia, una parte de una gran percepción que él debe tener, como una posibilidad de ver cosas que existen y darles una interpretación. En Dryan no se evidencia ninguna patología psiquiátrica. Para encontrar respuestas a las visiones que Dryan dice experimentar, la neuróloga de la Universidad del Bosque, Pilar Fierro, realizará sofisticados estudios con el fin de descartar alguna patología orgánica en el joven colombiano. Hay pacientes que describen crisis convulsivas con fenómenos psíquicos previos que nosotros llamamos auras, en los cuales el paciente puede tener sensaciones delirantes. Hay algunos casos en los cuales también pueden escuchar voces, especialmente con delirios místicos, antes o durante la crisis. Esos son los síntomas que nosotros buscamos e interrogamos en el paciente. Luego de examinar los resultados, la neuróloga Pilar Fierro está lista para exponer sus conclusiones. Pues en este caso, de Dryan no se encontró ninguna alteración en la tomografía. ¿Qué misterio esconde Dryan? ¿Existirá otra manera de comprobar el origen de sus visiones? Mientras la respuesta permanece ausente, Serna sigue asegurando que cuenta con una capacidad superior. Soy un clarividente al que nació para ayudarle a Dios, ¿no? Porque en la vida hay un fundamento, rescatar almas. Tanto Dios como el demonio tienen el fundamento de reclutar almas. Y si yo puedo salvar a alguien, para mí eso me llena el corazón. En momentos de desesperación, es muy usual la búsqueda de soluciones milagrosas, contando con que la fe bastará para superar cualquier pronóstico. Hay una masa, no sé si cada vez más creciente o no, pero sí impetuosa, que quiere creer, y que quiere creer en lo fantástico. Y lo fantástico tiene que ver con el milagro. Probablemente la gente busque milagros para sentirse más segura en su vida cotidiana, en su día a día. Más allá de cualquier creencia, el hombre siempre encontrará en un evento sobrenatural el asidero para depositar su esperanza. El supuesto poder otorgado a vírgenes, santos o profetas son solo algunos de los grandes misterios de este universo, en el que el milagro, para muchos, es el único protagonista.